Gracias, Jacqueline, por llegar hasta esta montaña. Sé que es lejos, no es muy fácil llegar y usted se ha tomado el tiempo y le agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, más bien a ustedes. A ver, vamos al inicio, porque te quiero a ti, se han debido decir cuando estaban presentándose en este proyecto. ¿Cómo cuenta su historia con el ahora alcalde Iván Arias? ¿Nos recapitula un poquito la relación? Bueno, en realidad, cuando empieza la etapa de campaña, nosotros somos directamente el primer macrodistrito que hacemos el acercamiento con Iván Arias directamente. Empezamos a trabajar en la campaña se desarrolla con medios económicos netamente de los militantes. ¿Cómo se acercan a Iván Arias? ¿Cómo se da esta relación? Bueno, en primera instancia, él todavía seguía de ministro en aquella etapa. Ministro de Janine Áñez, ¿de acuerdo? Exacto. Y ya había directamente los rumores de que él se iba a postular. En ese sentido es de que nosotros como una agrupación política decidimos directamente hacer un acercamiento con él. Una agrupación, me imagino, antievista, anti-más, eso es lo que también nos ha acercado a la propuesta de Iván Arias. En realidad sí, por el hecho de que buscábamos un candidato principalmente que cumpla con las expectativas que nosotros teníamos de que pueda hacer algo por la paz, de que pueda, digamos, mejorar directamente la situación de nuestra Olinda La Paz prácticamente, ¿no? Entonces, como una única opción, vimos directamente al señor Arias directamente. En ese entonces hicimos el acercamiento, ya se consolidó en realidad su candidatura y empezamos a trabajar en lo que es todo lo que es la campaña. La campaña. ¿Y cómo llega usted, Jacqueline, a esta función de subalcaldesa del macrodistrito Centro? En realidad, todos los coordinadores, yo era coordinadora de Macrocentro, todos los coordinadores de todos los macros, en realidad habíamos hecho ese trabajo y una de las condicionantes era directamente que se nos dé las subalcaldías, que nos correspondía por el hecho de haberle hecho ganar, por el hecho de que se hizo una campaña muy amplia directamente. Entonces pidieron esa función. Exacto. En ese momento, bueno, se nos dio directamente, yo fui posesionada el 6 de mayo del 2021. En ese momento yo empecé a desarrollar mis funciones. Lamentablemente por el tema de COVID yo tuve que internarme directamente, me vi en la necesidad de internarme. COVID. Exacto, tuve un COVID bastante agresivo, donde ya tuve que internarme. Ahí es donde ya empieza a surgir los problemas en el poco tiempo que yo había entrado directamente, ¿no? Porque ya posesionan, en realidad, la directora de Desarrollo Social, ¿no? Que tendríamos directamente, de Gestión Social, perdón. Ella había sido ya designada, pero verbalmente directamente, ¿no? En mi ausencia. Pero ¿Como para reemplazarla? No, para la Dirección de Gestión Social. Pero ella no contaba con un memorándum. Entonces empieza a asistir directamente a la subalcaldía, empieza a manipular la documentación, empieza a poner proveídos en la documentación, inclusive se presenta a los medios de comunicación ya como funcionaria. Recién el 26... ¿Ella es de confianza de quién? De Iván Arias. Era personal de confianza directamente. Entonces, por ese motivo es de que ella, bueno, ya sin tener memorándum, como que ingresa directamente, pero eso no era correcto. Entonces, una vez que yo, el 26, como les decía, el 26 de mayo le entregan recién su memorándum, y al darse cuenta del error que ella había cometido directamente en haber colocado proveídos, en haber puesto fechas, sellos y demás, sustrae directamente esta documentación y altera las fechas, los sellos y demás. Posteriormente la documentación aparece en el despacho. Yo fui dada de alta el 2 de junio, donde ya verifico toda esta situación. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de sus funciones? Aproximadamente unas 2 semanas y media más o menos. Entonces, verifico directamente esta documentación y sí, constato de que había directamente esta alteración. Estamos en el 2021, ¿verdad? En este momento.
O sea, estamos relatando los del 21. En ese sentido, se recibe también denuncias verbales de esta señora por haber querido hacer cobros por los puestos, denuncias de sectores gremiales por discriminación, por maltrato a estas personas y demás. Toda esta situación se hace conocer de manera escrita a Transparencia. Por entonces estaba la doctora Amparo Morales, donde yo le hago llegar directamente toda esta denuncia, 62 hojas. Esta misma denuncia le hago conocer al alcalde, indicando directamente qué es lo que estaba pasando, porque esta señora, atenida directamente a que era personal de confianza, empieza a desestabilizar mi gestión. Entonces, yo hablo directamente con el alcalde, hago la denuncia respectiva, y él me dice inclusive de que haga ingresar directamente las denuncias a Transparencia. ¿Él tiene una actitud de defensa de esta persona o le da a usted la autoridad para seguir con esta denuncia? En realidad, al principio, cuando yo le decía, era como que no peleen, las voy a destituir a las dos, digamos, ¿no? Al principio, o sea, no había esa seriedad, digamos, de la denuncia. Pero ya después, cuando ya yo le comento de esta situación, ya que había una cosa, otra cosa y demás, y él me dice, bueno, preséntalo a Transparencia. De esa manera es que yo hago conocer a Transparencia. Seguidamente hubo otras denuncias de otros funcionarios y demás, y yo hice las denuncias respectivas, ¿no? Debido a esto, es de que la señora Amparo Morales, la directora de Transparencia, me hace llamar a su oficina y me dice, o das por órdenes del alcalde, das un paso al costado o se te aperturan procesos directamente. Un paso al costado es dejar sus funciones como y yo renuncio. Su alcaldesa. Entonces yo le respondo que nada tiene, nada teme, porque yo no tenía absolutamente ninguna denuncia por corrupción y demás. Entonces le dije que no iba a renunciar. Esto fue el 7 de septiembre, y el 8 yo me presento directamente en la oficina del alcalde y le pido de alguna manera una explicación por qué motivo estaría, digamos, queriendo destituir. Si yo no tenía ningún hecho de corrupción. ¿Qué le dice el alcalde? Él, en principio, se queda callado. Yo le digo, ¿qué hechos de corrupción tengo? Me dice, tengo unas hojas por ahí encima, tampoco me las muestra, pero le digo, yo quiero saber porque yo no tengo ningún hecho de corrupción. Más bien, al contrario, yo he denunciado y usted más bien me ha pedido de que mete a Transparencia. Él me había pedido inclusive la destitución de un funcionario también que estaba como jefe de la unidad de esta dirección. Entonces yo le comento y le digo, más bien al contrario, usted me ha pedido esto y demás. Y inclusive le digo, ¿no? Yo he sido la primera que he hecho el acercamiento para la campaña y todo eso. Me dice, yo te agradezco, pero de igual manera toda la gente que ha ingresado, que había sido lo mínimo de lo mínimo, porque en el macrocentro eran aproximadamente 200 personas y eran 3 grupos funcionales más que asistían. Entonces, apenas habían ingresado 7 personas. Y bueno, me dice igual se las va a retirar. Esa fue nuestra conversación. Debido a esto, de que yo no tuve una respuesta y demás, el día 9 salimos en una conferencia de prensa, mi persona conjuntamente, la ex subalcaldesa de Mallasa, Sheila Dávalos, y 2 compañeras del macrodistrito de Max Paredes. En este caso, Sheila igual hizo la denuncia de funcionarios de Mallasa que estarían incurriendo en el tema de corrupción. En el tema de Max Paredes, lo acusaron directamente al subalcalde, que estaba por entonces Olorio, por acoso sexual. Presentamos la denuncia y bueno, nos retiramos directamente cada quien a su fuente laboral. Al ingresar directamente a la subalcaldía... O sea, se unen para hacer una denuncia contra el alcalde. Exacto. Entonces, a los 15 minutos que yo ingreso directamente a la subalcaldía, llega la Guardia Municipal, llega la policía, llegan funcionarios de Transparencia, llegan funcionarios de Gobernabilidad, proceden a cerrar las puertas, no dejan ingresar a los medios de comunicación. Los funcionarios de Gobernabilidad y Transparencia ingresan al despacho y me piden que me retire, que yo había sido destituida, y yo les pido mi memorándum o mi resolución. De destitución. Exacto, yo les decía, ¿dónde está mi memorándum? ¿Dónde está mi resolución? Entonces,
me dicen, ha sido colgada en la página de la alcaldía. Intento encender la computadora para verificar. Me dicen, usted ya no puede encender nada, no puede sacar ninguna documentación, no puede llevarse nada, es más, tiene que retirarse. Yo tenía una documentación en cajas que justamente se había trasladado de esta dirección de la persona que yo había denunciado, ¿no? Entonces, yo pido a un notario de fe pública para que se me haga el inventario correspondiente de toda la documentación que yo estaba dejando. Porque justamente yo les decía, ¿qué pasa si se pierde algo o aparece algo de más directamente? Entonces, yo pedí y me niegan, me dicen que no corresponde directamente, que no tenían tiempo. Los de gobernabilidad me dicen, tienen que destrozar sus sellos. No dejaban de filmarme los de transparencia, entonces yo pido que suban los jefes de unidad como el director para que verifiquen lo que yo estaba dejando. Me dicen, usted ya no es nada, no puede directamente dar órdenes, pero de igual manera pido que suban. En ese momento suben directamente, verifican esta documentación y todo lo demás, estuvieron presentes. En ese momento yo lo único que tenía era mi cartera, un folder con mis documentos personales. Ni siquiera me permitieron sacar mis medicamentos que yo tenía ahí por el tema de COVID, que seguía yo con el tratamiento. Entonces me retiro. En lo que yo me retiro, en ese trayecto y en esas horas, sale la doctora Morales, la de Transparencia. Sale directamente el doctor José González, de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Asuntos Jurídicos. El señor Iván Arias, a decir de que mi destitución, tanto así como la destitución de Sheila Dávalos, se debía a hechos de corrupción. Que ya meses antes estaban haciendo seguimiento, que teníamos denuncias, pero no menciona directamente el señor Arias qué denuncias teníamos por corrupción. Pero sí, en este caso, la señora Amparo Morales empieza a vertir una serie de cosas que no eran ciertas directamente, ¿no? Ese fue uno de los motivos que nos indujo directamente a presentar la denuncia conjuntamente con Sheila Dávalos de manera individual a la Fiscalía. Por el tema, ¿una denuncia por violencia política? Por violencia política. En ese sentido es de que hacemos ingresar nuestras denuncias. Yo presento a la Fiscalía todos mis descargos. En el cuaderno de investigación se encuentran las denuncias que yo había presentado directamente de esta señora y todo lo demás. Menciono los otros hechos de corrupción y todo eso. Adjunto los anexos y todo lo demás. En ese trayecto voy metiendo más pruebas, declaraciones, desdoblamientos de audios, de videos y demás. Entonces, así va transcurriendo el tiempo. Pero llegamos por las pruebas que yo había presentado, la fiscal evalúa directamente y se llega directamente a lo que es a la imputación formal el 19 de enero del 2023. En ese sentido es de que empezamos ya con el tema de notificar directamente esta imputación formal, lamentablemente por los constantes incidentes que va metiendo el señor. Entonces esto ya fuera de la alcaldía, ¿verdad? Fuera de la alcaldía, porque yo el 9 en realidad ya... con la denuncia, con la intervención, yo ya dejo de asistir en realidad, como se me había comunicado. Entonces, de esa manera es de que por los incidentes que va metiendo el señor Arias se va alargando el proceso. Pero el día de ayer prácticamente se llega ya a lo que es la audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal presenta el informe respectivo, el abogado que me asiste, que es del CEDAPLI, él también da el informe correspondiente y de acuerdo a la valoración, a la evaluación. ¿Cuál es el lazo con este abogado? ¿Cómo lo elige usted? Un poquito para ver el acompañamiento que tiene. En realidad, ellos dependen del Ministerio de Justicia. Es una oficina donde dan la atención gratuita directamente a las personas que, bueno, en realidad no pueden cubrir este tipo de procesos, ¿no? Entonces, yo acudo, sí, directamente allá con Sheila, nos designan un abogado, a ella un abogado, a mí otro abogado, y desde ese momento ellos nos han venido asistiendo directamente, ¿no? Nos han venido colaborando, porque un proceso de este tipo demanda mucho dinero directamente, ¿no? Y lo que sí a nosotros nos ha afectado bastante es el tema de que al haber salido el señor Arias con estas dos personas a denigrarnos,
han afectado mucho directamente nuestras personas directamente, ¿no? Nos han afectado en el tema de que nosotros somos mujeres, somos madres, somos profesionales, somos políticas, nos han denigrado directamente, ¿no? ¿Han Entonces, hecho algún seguimiento de las acusaciones de corrupción de las que le habló el alcalde en su momento contra usted? lo que pasa es lo siguiente, que el mismo día, las dos personas directamente las destituyen el mismo día que a mí me habían destituido, de las personas que se denuncian, las destituyen. El otro señor, el subalcalde, renuncia a los 3 días, pero sin embargo a los 3 meses vuelven a trabajar. Era como una pantalla que te sacamos por 3 meses, pero luego vuelves. Actualmente siguen trabajando en la alcaldía. Los procesos, no sé, directamente, porque justamente hace un mes yo había pedido de que me den un informe como denunciante de todo el seguimiento que se había hecho en el caso de Paula Sáenz, y lo que me responden es de que como yo ya no era funcionaria. ¿Recordamos quién es Paula Sáenz? Justamente es la persona que yo había denunciado por el tema de que ella había ingresado sin tener el memorándum directamente, la que alteró la documentación, la que extrajo el ¿Y ella documento. entró en calidad de? Directora de gestión social. Entonces, pedí el informe, lo que me responde Transparencia es de que ya ellos lo mantienen directo esto como que en reserva, que ya no me pueden dar, digamos, una información y demás. Entonces, es en ese sentido, como les decía, de que yo, en el momento, bueno, que se da la audiencia de medidas cautelares, se dan los informes respectivos, el juez, de acuerdo a la valoración de todas las pruebas y demás, se determina ya la detención domiciliaria sin derecho directamente al trabajo del señor Arias, una garantía de 50.000 bolivianos y la garantía respectiva para mi persona, ¿no? Es en ese sentido lo que sí yo quiero manifestar, que este proceso ha durado directamente casi 2 años, 2 años que yo he estado permanentemente en la Fiscalía y en el juzgado, donde ellos no han podido demostrar prueba alguna, no han podido ingresar ni demostrar hasta la fecha actual todas las denuncias que ellos me hacen en ese momento por corrupción. O sea, no hay prueba que demuestre directamente. Pero sin embargo, yo hice ingresar toda la documentación que demuestra que yo soy inocente de todo lo que se me ha acusado en realidad, ¿no? ¿Y ya tiene más detalles de las acusaciones contra usted? No, hasta la fecha en realidad siempre ellos han manifestado, ¿no? Por corrupción, pero no dicen qué. Yo he pedido cartas, he mandado al alcalde pidiendo mis denuncias. Es más, he pedido también a los 11 concejales de que ellos hagan la investigación de mi caso y de Sheila y que nos digan qué hechos de corrupción teníamos. Lamentablemente nunca nos dieron una respuesta y era carta tras carta, reiteradas. ¿A todos los concejales? A todos los concejales. No nos dieron respuesta. Bueno, ahora en la entrevista que sale directamente el señor Arias me refiere que han sido por 2 parrilladas que no se habría, o sea, se habría ingresado el proceso. Yo digo, ¿con qué criterio directamente un fiscal puede recibir directamente este tipo de denuncias? Se supone que las evalúan, ¿no? ¿De qué parrillada estamos hablando? Él dice por no haber asistido. Cuando estábamos en la etapa de campaña, habían varias actividades de los militantes, donde se hicieron directamente las parrilladas a favor de él, directamente invitándolo para que él esté presente, pueda hablar, lo puedan conocer inclusive, porque era mucha gente y la mayoría no asistió. Teníamos otras actividades, de igual manera no asistió. Él dice que es una venganza por no haber asistido a esta parrillada. Es algo absurdo y hasta infantil podría decirlo directamente, por el tema de que se manifieste de que por no haber asistido es una venganza. Esto ha pasado prácticamente el 2021 a principios y demás, ¿no? Entonces, lo que pasa es que quiere tergiversar, quiere confundir a la gente, y eso yo le decía a los medios inclusive, diga la verdad por qué es este proceso directamente, ¿no? Y la última pregunta, Jacqueline, ¿usted va a continuar con esto? ¿Está satisfecha hasta este momento? ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, en realidad yo estoy tranquila porque he podido demostrar con todo lo que he presentado a la Fiscalía, al juzgado y demás, he podido demostrar mi inocencia.
porque son 2 años donde ellos no me han podido demostrar absolutamente nada. Entonces he podido demostrar que yo estaba con la verdad directamente y que gracias a Dios yo he pedido que esta audiencia en realidad se lleve bajo el marco de la justicia, ¿no? Porque eso es lo que yo pedía como mujer directamente. Me han denigrado y en realidad eso ha afectado no solamente a mí, sino ha afectado a mi familia, porque un tema directamente como el que lo han lanzado directamente ha repercutido hasta en mi familia. Aparte de eso, a nivel laboral me ha perjudicado porque sí, con las denuncias que han hecho y demás, para mí ha sido difícil conseguir un trabajo directamente. Me ha afectado a nivel psicológico, por el hecho de que sí, es bien traumante que salgan y digan cosas que jamás uno ha hecho directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de que sí, yo había pedido justicia y sí, lo que también había pedido y demás, y yo les pido a las mujeres, hay muchas denuncias, hay muchos casos donde han denunciado y los han retirado, pero ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere denunciar por temor al poder, temor al dinero directamente, ¿no? Que dicen, no, él por ser el alcalde, él por ser esto, pero no, nos va a hacer algo y demás. No, yo les decía, denuncien. Es bueno que denuncien porque al final, por muy autoridad que sea y demás, bueno, si tiene que ser sancionado, tiene que ser sancionado, porque no podemos dejarnos mellar nuestra dignidad directamente como personas y principalmente siendo mujeres, nosotros debemos hacernos respetar, no nos pueden mellar nuestra dignidad el rato que ellos quieren directamente, ¿no? Muchas Esa es la gracias. situación. Muchas gracias. Jacqueline Chavarría, ex subalcaldesa del Macro Distrito Centro, que ha gentilmente subido hasta esta montaña para dar más detalles de esta denuncia. Vamos a tener la contraparte, no presencial, no del alcalde, pero sí estaremos vía Zoom con Amparo Morales, directora jurídica de la Alcaldía de La Paz. Algo Así más, que, perdón, que quisiera agregar a esto. Por lo que he podido escuchar, están manejando el tema político, que esto es un tema político. Lo que yo quiero aclarar, este tema no es político, es un tema de dignidad, que yo he estado 2 años tras la fiscalía, tras el juzgado, demostrando directamente mi verdad, por un lado, ¿no? Asimismo, hace un momento veía una entrevista justamente de Amparo Morales, donde decía en principio de que yo no era profesional, yo soy de profesión trabajadora social, soy licenciada, que se puede constatar en la Universidad Mayor San Andrés y Colegio de Trabajadoras Sociales. Por otro lado, mencionaba de que en los cuadernos que la Fiscalía refirió de que yo, de acuerdo a mis evaluaciones psicológicas y demás, que yo no tenía evaluaciones psicológicas. Yo en el cuaderno de investigación figuran 2 evaluaciones psicológicas. Menciona de que no había referido ninguna denuncia. En el cuaderno están todas las denuncias. Entonces, es fácil de que puedan verificar que todo lo que yo he dicho está en el cuaderno.